Hablemos de la historia de Twitch Plays Pokémon. Lo haré con mi propio estilo personal, yendo a las fuentes de información originales y contando lo que me parezca interesante, que será mucho. Así que coge palomitas, baja las luces y acomódate porque hoy vamos a ver la leyenda de Twitch Plays Pokémon. Que la disfrutes. Todo comenzó cuando un streamer anónimo se propuso realizar un experimento social. Ver si era posible jugar al juego clásico de Pokémon con cientos de jugadores manejando al personaje simultáneamente, haciendo uso de los comandos del chat del streaming. De modo que estos escribían abajo para ir abajo, derecha para ir a la derecha, pulsar el botón A, pulsar el botón Start, etc. La premisa era sencilla, de no ser porque la realidad del asunto resultó ser la de miles de jugadores escribiendo comandos sin control. De hecho, aunque al principio era factible, la voz se corrió rápidamente y en cuestión de horas llegaron miles de jugadores, que más adelante se convertirían en más de 650.000 de los 15 millones de espectadores que llegarían a ser. Evidentemente era imposible. Pero en teoría iba a poner a prueba la famosa teoría del mono infinito, según la cual dijo Emil Borel en 1913 que si un número infinito de monos tecleara en un número infinito de máquinas de escribir, antes o después acabarían creando una novela digna de Shakespeare. En cualquier caso, como la historia nos ha enseñado, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad. Además, si el reto ya de por sí era digno de estudio, lo más interesante fue el lore interno que fue creando poco a poco la comunidad para dar explicación a todo lo que ocurría durante el streaming. Empezaron siendo algunos memes y chistes, pero poco a poco se acabó convirtiendo en una verdadera religión que hasta el día de hoy asombra, asusta y fascina. En total, el streaming aguantó 17 días ininterrumpidos, es decir, que estuvo activo las 24 horas del día durante 17 días, gracias a cientos de miles de jugadores a través del planeta que se iban tomando el relevo. La aventura comenzó de forma más o menos sencilla, dado que aún eran pocos jugadores. Consiguieron llegar al laboratorio de Oak y escogieron como inicial a Charmander, al que le pusieron un mote. Cada vez que esto ocurría, los nombres acababan siendo algo absurdo, debido al caos de los comandos, y después los jugadores trataban de darle algún sentido, de modo que este Charmander acabó llamándose ABBBBBBBK y se le conoció como Abby. El streaming aún estaba en pañales y se avanzaba con facilidad. Caminaron un poco y el primer Pokémon salvaje que capturaron fue un Pidgey, no demasiado llamativo y al que no se le puso un nombre en aquel momento, pero que más tarde sería importantísimo. Llegaron al primer líder de gimnasio, Brock fue derrotado sin mayor inconveniente y llegaron al Monte Moon, en donde las cosas se empezaron a poner peliagudas y hubo un punto de inflexión que lo cambiaría todo. El momento en que tuvieron que elegir qué fósil iban a quedarse y cuál iban a desechar. Finalmente optaron por el fósil Helix, la cual fue la decisión más importante de toda la aventura, aunque aún ni lo sospechaban. Resulta que en el caos de los cientos y más adelante miles de comandos simultáneos que recibía Red, pasaban dos cosas muy a menudo. Una era que Red constantemente abría la Pokédex para escuchar cientos de veces el grito de Bulbasaur. Y la otra era que entraba a la mochila en cualquier momento del juego a revisar sus objetos y en ocasiones acababa eliminándolos por accidente. Pero el fósil Helix es un objeto clave que el juego no te permite eliminar. Por lo que con el pasar de las horas y horas, los jugadores se crearon la paranoia colectiva de que lo que estaba haciendo Red era consultar constantemente al fósil Helix qué es lo que debía hacer, especialmente en situaciones de emergencia. Al final, poco a poco esto evolucionó y cada vez que los jugadores tenían problemas o se quedaban atascados, alguien siempre gritaba ¡Praise Helix! Y Red consultaba al fósil Helix qué es lo que debía hacer. O cuando tenía un golpe de suerte, rápidamente lo atribuían a que el fósil Helix los había bendecido. Ahora los jugadores tenían una nueva misión con la que se obsesionarían: resucitar a su señor, el fósil Helix. En lo que respecta al fósil Domo, este era por supuesto todo lo contrario. Un ser diabólico cuyo único objetivo era que Red fracasara en su misión. Por lo que todos los sucesos negativos y los golpes de mala suerte eran atribuidos a él.
También estaba el ámbar, que te permitía tener un aerodáctil, pero se le Oh. consideró una deidad neutral que se mantenía al margen de la disputa. Y también hallaron una pepita, otro objeto que Red consultaba a menudo y que se What the fuck? consideraría una reliquia sagrada. Al salir del Monte Moon, No capturaron way. un rátata, al que llamaron Halbuno, pero se le conoció como Jay Leno. Derrotaron a Misty y capturaron otro ratata, que en bueno. aquel entonces no tuvo nombre, pero que más adelante llamarían Digrat. Y todo parecía ir bien. E incluso consiguieron un Drowsy y un Farfetch llamado Dux, al que Ojo. enseñarle corte. Por aquel entonces eran miles de jugadores y la tarea más sencilla, como cruzar el Monte Moon, llevaba horas. Red no paraba de dar vueltas en círculos. Cada paso en la dirección correcta le costaba 10 pasos erróneos al azar. Y Yo. no paraba de hacer cosas sin sentido, como abrir los menús de forma aleatoria o escuchar 1.000.000 de veces el grito de Bulbasur. Pero más tarde o más temprano se por conseguían los Dios. objetivos. El problema era cuando tenían que hacer algo muy específico. Parece una tontería, pero entrar en la mochila para enseñarle corte a un Pokémon en esas condiciones era dificilísimo. Damn. Y para cuando por fin lo lograron, tan solo acertar a ponerse delante del árbol que impedía el paso al siguiente gimnasio para cortarlo, ¡Dios! llevaba literalmente horas. Horas. ¡Dios! Después de un número desquiciante de intentos, por fin lo consiguieron y se encontraron ahora sí con algo imposible. Son las voces de mi El cabeza. puzzle del tercer gimnasio. En Dale, este puzzle Adric, bye. tienes que encontrar 2 interruptores escondidos al azar Oh, entre todas las no papeleras way. y pulsarlos de forma seguida, sin equivocarte. Oh, Muchos no. veían que por fin había llegado la hora de tirar la toalla, y lo más probable es que así fuera. Pero resultó que no. Tuvieron uno de los golpes de suerte Dios. más grandes que habría en toda la aventura, y lo consiguieron al primer intento. Wow, what the Por si fuera poco, Abby, que ya era un Charmeleon, derrotó al tercer líder de gimnasio con relativa facilidad. Tanta Ojo. suerte no podía ser casualidad, y los jugadores encontraron enseguida la respuesta a lo que acababa de ocurrir. Resultaba que poco antes habían tirado la reliquia sagrada, una pepita, por lo que esto fue interpretado como un sacrificio al fósil Helix, No gracias way. al cual este No los puede bendijo ser. para que tuvieran éxito en el gimnasio. Pero la suerte de Red había acabado ahí, porque ahora se dirigían a la Ruta 9, donde se las verían con el infame bordillo de la Ruta 9. Lo que para un solo jugador sería sencillísimo, aquí fue una odisea, porque Oh, si no. una sola persona de las que controlaban a Red escribía el comando abajo, caerían por el bordillo Oh, y tendrían que por empezar de Dios. nuevo. Y es que por más simple que pareciera, era imposible que no escribiera abajo al menos una persona de entre las más de 50.000 que había en ese momento en el streaming. Por lo que esto se convirtió en una experiencia infernal What the que los fuck? tuvo atrapados durante más de 14 Oh horas. my god. Habiendo empezado en el segundo día de streaming y habiendo salido por fin al tercer día con 7 horas y 10 minutos. Dios. Más de 14 horas subiendo y bajando el puto bordillo y escuchando una y otra vez los lamentos de Bulbasur en la Pokédex. Llegó el tercer día de streaming y por fin consiguieron salir. Esta tarea Wow. titánica había hecho que la comunidad se sintiera agotada, pero también más fuerte. Muchos decían que todo podía conseguirse con el suficiente tiempo, pero aún quedaba bastante camino para comprobar si eso era verdad o no. Damn. Y serían puestos a prueba inmediatamente, porque llegaron al túnel roca. Oh, no, Normalmente hermano. este túnel se supera fácilmente usando destello, pero no era posible enseñárselo a ningún Pokémon, así que tuvieron que hacerlo bueno. a oscuras. Y por supuesto puede dando ser. vueltas en círculos a lo loco. No Y hubo un way. problema mayor. ¿Te acuerdas del segundo Rattata? Aquí fue donde lo apodaron Digrat, que vendría a significar rata excavador. Llevaban ya 4 horas atascados en el túnel cuando en uno de los comandos al azar ordenaron a Digrat usar el movimiento excavar, el cual les teletransportaba fuera del túnel, teniendo que repetirlo todo de nuevo. No Esto ocurrió way. además varias veces, no solo aquí, sino en muchos otros momentos del juego. El odio de la No comunidad hacia puede Digrat era inconmensurable, pero luego se redimió un poco. Ya llegaremos. La comunidad, o la mente colmena, como también se la llamaba, había escarmentado sobre el gran estorbo que suponía el condenado Digrat, por lo que se apresuraron a depositarlo en el PC. Y solo entonces, después de 9 horas, terminaron el túnel roca. Pidgeotto Joder. evolucionó por fin a Pidgeot y se había convertido en el miembro más competente del equipo, el que siempre le sacaba las castañas del fuego.
tanto que ya se le empezaba a llamar Birth Jesus, el Mesías, elegido por el Fósil Helix. De hecho, acabó con la siguiente líder de gimnasio, Erika, casi sin esfuerzo. Estaba claro, la profecía era cierta. Birth Jesus les llevaría hasta la gloria. La comunidad nunca se había sentido tan unida, pero tenían un nuevo dilema. Ahora que habían desterrado a Digrat, tenían espacio en el equipo para un sexto Pokémon, y pensaron que les vendría bien uno que pudiera aprender surf. Muchos opinaron que tenían que obtener un Lapras, pero esto no salió bien y al final consiguieron un Eevee. No obstante, el plan aún era posible. Eevee podía evolucionar a Vaporeon y aprender surf, así que se dispusieron a comprar una piedra agua para hacerle evolucionar, como si eso fuera fácil. En el intento, desperdiciaron prácticamente todo su dinero en un montón de Pokémuñecos, un puñado de pociones y una piedra fuego. La operación se consideró un fracaso rotundo y además ahora tenían el equipo lleno, así que no les quedaba más remedio que depositar a Eevee en el PC. Y entonces sucedió la primera gran tragedia. Cuando fueron al PC para intentar depositar al decepcionante Eevee, accidentalmente liberaron a Abby y a Jay Leno. La comunidad estaba desolada. Todo el mundo le había cogido mucho cariño a esos Pokémon, pero no había nada que pudieran hacer. Nunca podrían recuperarlos. Encima Eevee se quedó en el equipo. Y para rematar, el maldito Digrat volvió al equipo. Fue un duro golpe para todos. Y necesitaban encontrar una explicación para todo lo malo que acababa de ocurrir. Finalmente se dieron cuenta de que todo empezó a ir mal desde que Eevee entró en el equipo. Los fanáticos rápidamente lo señalaron como el falso profeta, un enviado del Fósil Domo para hundir la misión. Ahora toda la esperanza recaía en Birth Jesus. Y justo entonces llegaron al laberinto infernal, vulgarmente conocido como la base del Team Rocket. Este lugar está plagado de plataformas que te mueven de un lado a otro de forma confusa. Si para un niño esto ya puede ser un poco complicado, imagínate lo que suponía para la mente colmena. Ahora sí, definitivamente, y sin remedio, se enfrentaban a algo imposible. No era una cuestión de tiempo, como decían algunos, y la teoría del mono infinito de Emile Borel había encontrado su talón de Aquiles. Esto no se podía hacer. Casualmente, en ese momento, se usó la piedra fuego sobre Eevee para evolucionarlo a Flareon, lo que lo confirmó definitivamente como el falso profeta, que los mantenía atrapados en el infierno. No lo puedo Por si fuera poco, Digrat no paraba de usar excavar. Estuvieron así más de 18 horas, y la comunidad no aguantaba más. Ocurrió entonces un segundo punto de inflexión, que lo cambiaría todo. Y es que el creador del streaming no tuvo más remedio que implantar un sistema de emergencia, la democracia. Con el nuevo sistema, los jugadores debían votar entre todos cuál sería el siguiente movimiento, para así evitar el caos. Este sistema era mucho más lento y aburrido, pero también más eficaz. Esto, no obstante, enfureció a la comunidad y causó gran división. Los demócratas defendían que nunca se resolvería el laberinto si no usaban democracia, mientras que los anarquistas pensaban que si ganaban usando la democracia, no sería una verdadera victoria. La gran mayoría optaba por la democracia, porque ahí es donde estaba la gracia del reto. De modo que comenzaron una protesta usando el comando Start 9 en masa. Un comando que hacía que el juego abriera el menú 9 veces seguidas. Una y otra. De modo que todas las votaciones caían en saco roto. Al final, la anarquía se restauró, y la mente colmena interpretó esto como una victoria del glorioso y libertario Fósil Helix frente al desalmado y organizado Fósil Domo, que los tentaba con su falsa democracia. Y aprovechando el subidón de anarquía, decidieron que el falso profeta debía ser sacrificado. Se dirigieron de forma suicida al PC y casualmente esta vez sí que consiguieron depositarlo, pero teniendo también que dejar allí a Drowsy. Drowsy fue ascendido para convertirse en uno de los santos del Fósil Helix, que se sacrificaba para contener encerrado al falso profeta Flareon. Las horas pasaron y la comunidad rezó poderosamente a su señor el Fósil Helix, gracias a lo cual por fin consiguieron liberar a Flareon, librándose de él para siempre. Y Drowsy fue reconocido como el glorioso guerrero que había derrotado al falso profeta, y regresaba al equipo bañado en la gloria de Helix. Esto, no obstante, fue una victoria a medias, porque la democracia regresó con un nuevo sistema de votaciones, anarquía
versus democracia. Ahora los jugadores debían votar cuándo querían usar la anarquía y dejar que todo siguiera como siempre, y cuándo querían usar la democracia. Dios, no estaban muy qué dolor de contentos, cabeza. pero al menos ahora podían elegir. La inmensa mayoría del tiempo elegían la anarquía, por supuesto, pero en situaciones de absoluta emergencia, de vez en cuando había un paréntesis de democracia. Gracias a ello, consiguieron superar el infierno giratorio. Y entonces, Bill Jesus arrasó sin piedad con todos los entrenadores que se interponían en su camino. Se Damn. quedaron unas horas atrapados en el ascensor y llegaron hasta Giovanni. No mames, el del derrotando dibujo. y entonces todos los y ya ponían en su camino. Ha estado en el elevador, o sea, en el, ¿cómo se dice elevador en español? En el ascensor por horas. Se quedaron unas horas atrapados en el ¿Qué estás ascensor planeando? y llegaron hasta Giovanni, Elevador, lo derrotando siento, uno a chicos. uno a sus Pokémon hasta que perdieron por Es que no muy menos poco. español. El equipo tuvo que empezar de nuevo y No, volvieron a llegar what? hasta Giovanni, ¿Perdieron? No puede ser. hasta que perdieron por muy poco. Wow. El equipo tuvo que empezar de No nuevo puede y ser. volvieron a llegar hasta Giovanni, ¡No me digas abalanzándose gringa! sobre él con gran venganza y furiosa cólera. Y esta vez, Bill Jesus lo barrió sin piedad. Oh, damn. Estaba hecho. Por fin eran libres. Solo faltaba agarrar el Scope Sylph y abandonar esa maldita prisión para siempre. Justo entonces, Digrat usó excavar. ¡No! Y tuvieron que repetir todo el camino. No Que no puedo. mames. Y tuvieron que repetir todo el camino una última vez. Cogieron el Scope Sylph y gringa. abandonaron aquel infierno para no regresar nunca jamás. Acababan de superar ¡Tontos! uno de los momentos más infernales shit, del stream, el y había video, llegado el el momento dibujo. de entrar en la torre Pokémon, que estaba plagada de Pokémon tipo fantasma, los cuales eran invulnerables a la mayoría de los ataques del equipo. Oh, no. Se pensó entonces en enseñar ataque psíquico a Drowsy, al cual también tenían que subir mucho de nivel. Después de muchísimo deambular y farmear, el equipo entró a la torre Pokémon, solo para que Drowsy, apodado ya el Guardián por su hazaña contra el falso profeta, olvidara a Psíquico sustituyéndolo por golpe cabeza. No puede ser. Fue muy frustrante. Y Oh, ahora por sí que Dios. estaban perdidos. Pero descubrieron algo sorprendente, y es que Digrat podía herir a los fantasmas usando excavar en combate. Y What? gracias a él consiguieron avanzar y completar la torre Pokémon. Oh, shit. Durante lo cual evolucionó a Raticate y fue apodado Big Digger, gran excavador. Oh, Con what? esto se había redimido por sus pasadas fechorías Ay, bro. y había obtenido el perdón del Fossil Helix, aunque aún estaba manchado con demasiado pecado como para participar de su gloria, por lo que se quedó en un eterno limbo en el que hasta el día de hoy no se sabe si era bueno, malvado o simplemente Ah. imbécil. En cualquier caso, completaron la torre Pokémon y obtuvieron la Pokeflauta. Había Pero- llegado la hora de despertar a Snorlax, el que podría ser Ah. un miembro muy poderoso para el equipo. Por desgracia, antes de poder capturarlo, Red huyó del combate. No. Así que hicieron de tripas corazón y siguieron adelante. Oh. Se aventuraron al siguiente gimnasio con la estrategia suicida de enfrentarse a Koga con un solo Pokémon de nivel decente, que era Virgisus. Oh, Pero ante la atónita Yo. mirada de los infieles, Literalmente yo. el Fossil Helix lo bendijo una vez más y consiguió derrotar a todo el equipo de Koga. Por Dios. Ahora había llegado un nuevo y poderoso reto: entrar a la zona Safari para conseguir los movimientos Oh, no. Fuerza y Surf, imprescindibles para continuar avanzando. Oh, Esto no. era muy peligroso, porque la zona Safari tenía un máximo de 500 Ah, pasos. mira, son 500. Y cada intento costaba 500 Pokédólares. Cierto. ¿Se llama así? ¿Pokédólares? Bueno, tú me has entendido. Los jugadores se negaban a usar la democracia, por lo que si gastaban los intentos y se quedaban sin dinero, ya daría igual todo. Hicieran lo que hicieran y por más suerte que tuviesen, ya no podrían alcanzar la victoria. Damn. Empezaron a circular por internet mapas de la llamada Operación Safari, con la forma más eficiente posible de superar el reto, Oh, por albergando Dios. la esperanza de que la comunidad siguiera las indicaciones. El despliegue fue tal que se filtraron incluso a páginas que nada tenían que ver con el tema. Yo mismo me topé en aquella época con estos mapas preguntándome qué diablos hacía la gente preocupándose por la zona safari de Pokémon a estas alturas de la vida, así como varios memes y referencias que no entendía en absoluto y que para mí estaban totalmente fuera de contexto. Fue muy Damn. duro y corrían un gran peligro.
Y por supuesto Digract seguía tocando las narices. En los muchos intentos consiguieron 2 Nidorans, 2 Venonats, un Paras, un Execute, un Raidon, un Venomoth y un Nidorino. Los más importantes serían este Venomoth apodado AATT y este Nidorino apodado A o su pronunciación en inglés EY. Milagrosamente se las apañaron para obtener Surf. La Operación Safari había sido un éxito, uno de los pocos planes que habían salido bien. Y se dirigieron a obtener por fin a Lapras, al que llamaron Air, que se le conoció como Air Jordan. Por si fuera poco, consiguieron depositar a Big Digger en el PC, intercambiándolo por Venomoth. El equipo se dirigió una vez más hasta Giovanni. Milagrosamente consiguieron derrotarle y obtuvieron la Master Ball. Algunos entonces fantasearon con usarla en algún Pokémon legendario, cosa que les ayudaría muchísimo cuando llegaran a la Liga Fantasearon. Pokémon, pero realmente muy pocos se lo tomaban en serio. Así que la cogieron sabiendo que de todas formas iban a desperdiciarla en algún Magikarp o algo por el estilo y siguieron adelante. Su próxima tarea fue desafiar a la líder Sabrina. Su gimnasio le dio al equipo muchos problemas, pero finalmente llegaron hasta ella. Todo el equipo cayó ante el cadáver de Sabrina, su primer Pokémon, dejando a Vir Jesus como el único vivo. Una vez más, el Mesías hizo la voluntad de su Padre Celestial y derrotó a este cadáver y al resto del equipo de Sabrina, consiguiendo así la 6ª medalla. Ya habían pasado 10 días de streaming. Hacía mucho tiempo que la comunidad no tenía una sensación de control sobre la situación, o algo mínimamente aproximado a eso, claro. Y con la Master Ball aún en su poder, muchos pensaban que lo mejor era usarla cuanto antes para no correr el riesgo de tirarla por accidente. Les venía bien tener un tipo eléctrico, así que, sintiéndose valientes, decidieron probar suerte en la central nuclear, donde podrían usar la Master Ball con Zapdos. Estaba relativamente cerca. Solo tenían que volver a enfrentarse a su viejo archienemigo, el Bordillo Infernal de la Ruta 9. Pero bueno, que eran tropecientas horas. ¿Y no podían usar vuelo o algo? Algo que era cuestión de tiempo les parecía un precio justo a pagar. Lo derrotaron en un increíble récord de 5 horas. Y se abrieron camino hasta la central eléctrica, donde les esperaba Zapdos. No tenía vuelo. El equipo estaba debilitado. Zapdos era perfectamente capaz de acabar con todos ellos. Y la barra de anarquía estaba al máximo. No había la más mínima esperanza de hacer esto por democracia. Y solo tenían un intento. Nunca antes se había rezado con tanta fuerza al Fossil Helix. Y funcionó. Miles de personas se habían coordinado para capturar a uno de los mejores Pokémon del juego, usando el mejor objeto del juego sin desperdiciarlo. Esto fue visto como un milagro, y muchos interpretaron a Zapdos como un ángel enviado por Lord Helix para ayudar al equipo en las duras pruebas que estaban por venir. En poco tiempo habría cierta división respecto a este Pokémon. Por lo pronto había sido enviado al PC, lo que significaba que si querían tenerlo en su equipo tendrían que abrir el PC de Bill y exponerse a grandes horrores, al dominio del Fósil Domo y a su terrible ruleta rusa. Sacar a Zapdos del PC dio lugar a una masacre sin precedentes. Dios mío, qué desesperante. En el intento depositaron a Air Jordan y a Vir Jesus, corriendo el riesgo de liberarlo. Si eso pasaba, la comunidad sufriría una pérdida que los atormentaría para siempre. Dios. En un intento por recuperar a Vir Jesus, depositaron también a Drowsy, el guardián, y a Venomoth. Oh my god. Además, comenzaron los sacrificios. No. Eliminaron a 4 Venonats, un Paras, un Execute, un Geodude, 2 Nidorans, un Gloom, al querido Dux y a Digract también. Ah, mira, eso es bueno. Por si fuera poco, también habían depositado a su señor, el Fossil Helix. No. A cambio consiguieron recuperar a Vir Jesus. Oh, por Dios. Y no sin esfuerzo, acabaron sacando también a Zapdos, al Nidorino que quedaba y al Fossil Helix. Y por fin, la pesadilla acabó, mientras el equipo huía traumatizado por la terrible masacre. Un evento que sería recordado como el Domingo Sangriento, el día más oscuro de todo el streaming, que inspiró mitos y creepypastas por doquier. Se cuestionó entonces la naturaleza de Zapdos. Muchos lo señalaban como el Judas, un enviado del Fósil Domo para destruir a Vir Jesus y encarcelar al Fósil Helix, impidiendo su resurrección. Otros, en cambio, seguían viéndolo como un ángel enviado por Lord Helix para ayudarles en lo que estaba por venir, lo cual había requerido un gran sacrificio de sangre. En cualquier caso, estaban traumatizados y nunca se recuperarían de este oscuro recuerdo.
Ya en el 12º día usaron una piedra lunar en el Nidorino llamado y lo llamaron King Fons en honor a Fonzie. Usando surf, se dirigieron a Isla Canela. Allí estaba el próximo gimnasio, pero la comunidad no tenía tiempo para estupideces, porque en esa isla también estaba el laboratorio que les permitía revivir al fósil Helix. La prioridad estaba clara, tenían que resucitar a su señor, y no podían fallar. Por supuesto, esto fue un acto divino, por lo que se llevó a cabo con éxito. Lord Helix había resucitado, la profecía se había cumplido, y los millones de espectadores fanáticos se revolucionaron en jolgorio a lo largo del mundo. ¿Por qué me dicen Greta? Eso sí, como ya eran 6 en el equipo, Lord Helix fue enviado al PC, el infernal terreno del Fósil Domo, que haría todo lo posible por retenerlo allí y no dudaría en tratar de eliminarlo si los jugadores intentaban sacarle. Corrían el imperdonable riesgo de cometer un sacrilegio máximo y eliminar a Lord Helix, por no mencionar el resto de desgracias que podían ocurrir, y más aún con el reciente recuerdo del Domingo Sangriento. Pero era su señor, y no había riesgo que no estuvieran dispuestos a correr por él. En un primer momento, Beer Jesus fue depositado, pero el Mesías salió sano y salvo del abismo de la mano de Lord Helix. Hizo falta sacrificar un Rhyhorn, un Zubat y el último Nidoran, pero la misión había sido un éxito. Ahora el equipo estaba compuesto por el Mesías, Beer Jesus, el Ángel Zapdos, llamado Battery Jesus, Air Jordan, Venomoth, el Rey Fons y su dios en persona, Lord Helix. Y así se mantendría hasta el final. Estos serían los 6 elegidos. Se sentían más motivados que nunca y se dirigieron a la mansión Pokémon para conseguir la llave que les permitía acceder al siguiente gimnasio. En un acto de venganza del Fósil Domo, se quedaron atrapados con muy mala suerte entre una mesa y un NPC. Así que tuvieron que moverse por el poco espacio que tenían hasta que se debilitara todo el equipo. Después de una hora, todo el equipo murió exitosamente. ¡No puede ser! Y así pudieron salir. Con la llave en su poder, aniquilaron al siguiente líder de gimnasio por la gloria de Helix, y empujados por su poder divino, se dirigieron hasta el último gimnasio, que por desgracia estaba poderosamente fortificado por un insignificante bordillo que hacía que se cayeran constantemente. Tras unas horas de frustración, consiguieron entrar, y se dio una de las batallas más memorables del streaming. Lord Helix en persona se enfrentó al Rhyhorn de Giovanni, teniendo 10 niveles menos que este, pero lo derrotó fácilmente. Tras unos cuantos cambios al azar, Beer Jesus tuvo que vérselas con el Raidon de Giovanni, su último Pokémon. Beer Jesus era la última esperanza, pero no paraba de usar ataque arena mientras le quedaba muy poca vida. Cuando se acabaron todos los PP de ataque arena, el Raidon de Giovanni estaba totalmente ciego y no acertaba a golpear al Mesías mientras este le quitaba muy poca vida con ataque rápido. No obstante, su señor estaba con él. Y gracias por la red, Chloe. Welcome. Bienvenidos. Hola. Welcome, Raider. Estamos viendo la historia de Twitch Plays Pokémon en un video. Oh my god, welcome, muchas gracias. Me presento, soy la Chomo, no soy gata, soy una zorra. Bendiciones. Gracias a su bendición consiguió salir victorioso. Obtuvieron así la última medalla. Llegados al día número 14, Lord Helix estaba preparado para evolucionar, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, la democracia saltaba y por algún motivo lo impedía. Se hacía evidente que los demócratas habían sido seducidos por el Fósil Domo y sus falsas promesas. Aún así, finalmente fue posible, y Lord Helix alcanzó su forma final. Trataron de superar la calle Victoria, pero demostró ser casi tan insufrible como el infierno giratorio. Así que usaron la democracia para quitársela de en medio y llegaron a la Liga Pokémon. Muy entrenados, motivados y preparados para todo. Y en un instante fueron derrotados en el primer combate. No puede ser. Después de un intento tras otro, el equipo iba fortaleciéndose y lentamente iban avanzando. Por fin llegaron hasta la batalla fue muy reñida, pero llegaron hasta Dragonite, su último Pokémon. Todos fueron cayendo, uno tras otro, y ya solamente quedaba en pie Venomoth, el miembro más débil del equipo, que al menos envenenó a Dragonite. Entonces sucedió el mayor golpe de suerte de toda la historia del streaming. De alguna manera, Dragonite no hizo daño a Venomoth durante varios turnos, mientras el veneno le iba quitando vida poco a poco, hasta que finalmente, por increíble que parezca, Dragonite murió y Venomoth sobrevivió. La comunidad no podía creer cómo el Pokémon más débil del equipo
había derrotado al Pokémon más fuerte de Lance, que le sacaba casi 30 niveles sin recibir siquiera un rasguño. Por esta hazaña se ganó el título de asesino de dragones. ¡Oh, por Dios! Aún así, cuando llegaron a Blue, este les derrotó enseguida, como era de esperar. La comunidad cogió fuerzas y una vez más se atrevió con un último intento. Fueron derrotando a todos los adversarios otra vez, uno tras otro. En una de estas, Lord Helix arrasó con el equipo de Bruno y casi acaba con su último Pokémon, que sobrevivió por los pelos. Este entonces contraatacó con un golpe crítico que debilitó a Helix, pero debido a su sacrilegio, este ataque también le causó daño a él, haciendo que cayera muerto. De este modo, Lord Helix se había sacrificado en un acto de redención para impulsar al equipo hacia la victoria. Así fue posible plantarse de nuevo ante Blue, para tener el último combate del streaming. Zapdos, el ángel de Lord Helix, derrotó al falso mesías de Blue. El Rey Fons derrotó al Raidon de Blue, que era mucho más fuerte que él usando Surf. Virgisus aniquiló al Executor de Blue, y se las vieron con su último rival, el Blastoise. Este tenía un ataque de hielo que podía derrotar al agotado mesías de un golpe, incluso a Zapdos. Por supuesto, Virgisus usó ataque arena sin compasión. Después de varios intentos, Blastoise acertó a darle con un ataque de hielo, y de este modo el mesías se había sacrificado, cegando con sus últimas fuerzas a Blastoise para dar una oportunidad al equipo. Zapdos entró entonces en acción y con todos los jugadores al borde de sus asientos, le dio el golpe de gracia. ¡Ojo! ¡Damn! El chat se detuvo y hubo silencio por unos segundos. Y acto seguido estallaron en vítores. Lo habían conseguido. La victoria era suya. Después de 16 días, 7 horas, 50 minutos y 19 segundos, la partida había concluido. ¡Wow! Red no volvería a escuchar las voces en su cabeza. La profecía de Lord Helix se había cumplido y Virgisus y los demás miembros del equipo serían acogidos en su gloria para la eternidad. En lo que respecta al mundo real, los fanáticos dieron rienda suelta a la demencia religiosa. Incontables memes bombardearon internet. Numerosas historias y mitos fueron escritos. Se registraron distintas sectas como los cultistas del grito de Bulbasaur o del SS Ticket. Se hizo una demanda a la administración Obama en Estados Unidos para que canonizara el día 1 de marzo como día de Lord Helix. E incluso se escribió una especie de Biblia corta que interpretaba todo el asunto de manera sacromitológica de principio a fin. Es muy divertida y un poco rara. A lo mejor algún día te la cuento. Por lo demás, el creador del streaming hizo lo mismo con todas las demás generaciones de Pokémon. Y hasta el día de hoy, si buscas Twitch Plays Pokémon en dicha plataforma de streaming, verás que se sigue retransmitiendo con distintos juegos de Pokémon, aunque ninguna vez fue tan épica como la primera. También se creó una especie de iglesia que recopiló todos los momentos épicos del streaming con cantos religiosos a coro que puedes escuchar gratuitamente en su web. Aunque no lo creas, tienen muchísima calidad. Pero no puedo ponértelos aquí por cuestiones de copyright. ¡Oh, por Dios! En fin, en resumen, se hizo historia, escribiéndose uno de los capítulos más épicos y curiosos de la historia de los videojuegos y de internet. Aunque si de historias extrañas y hazañas épicas de comunidades interneteras vamos a hablar, te aseguro que aún hay muchísimas cosas que no podrías ni empezarte a creer. Por hoy eso ha sido todo. Este ha sido un vídeo muy largo, pero quería contarlo todo en un solo vídeo, ya que es algo que hasta ahora nadie había hecho a detalle, y está bien que lo tengamos, más si es en habla hispana. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Pokémon! ¡Viva Dios! Muy bueno, muy emotivo. ¡Qué bonito! Estuvo God.